Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a este comentario de la lección de la escuela sabática, que tiene por finalidad en esta precisa ocasión meditar, profundizar y estudiar en las Sagradas Escrituras cuál es el elemento, el poder y la promesa que faculta, que hace posible en el nombre de nuestro Señor Jesucristo una vida nueva, la vida del nuevo pacto. ¿En qué consiste la vida que Dios permite y hace posible para nosotros cuando nos incluye como beneficiarios del nuevo y eterno pacto? ¿Qué es aquello que faculta y hace posible que yo pueda vivir de acuerdo al deseo de Dios en el nuevo pacto? De eso se trata nuestro estudio en esta ocasión. Así que quiero invitarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, antes de orar, a que usted pueda hacerse presente a lo que será nuestro último repaso en vivo. Este sábado a las 8 de la mañana tendremos nuestro último repaso en vivo por este trimestre. Descansaremos con los repasos en vivo durante el próximo trimestre, ya que este servidor debe atender una hermosa responsabilidad familiar. Es la llegada de nuestro segundo hijo, en este caso una niña para la gloria del Señor, y este servidor se dedicará a atender esa hermosa responsabilidad familiar durante el próximo trimestre. Así que no tendremos los repasos en vivo el próximo trimestre, pero seguiremos con nuestros repasos grabados, así como este que usted está viendo en este momento. Les invitamos entonces el sábado a las 8 de la mañana para responder cualquier pregunta en el nombre de nuestro Señor y así tener comunión a través del estudio de la palabra de Dios. Vamos entonces a orar y nos dispondremos a estudiar a profundidad nuestro tema para este comentario. Oramos. Nuestro Padre Celestial, Señor bendito, santo y eterno es tu nombre en toda la tierra. Venimos delante de ti, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, y pedimos, Padre, delante de ti en audiencia santa, que nos sea concedido el poder, Señor, de tu Santo Espíritu, para dirigir nuestras mentes al conocimiento de toda verdad conforme es en Cristo Jesús. Y al contemplar a Cristo y su verdad, podamos ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen de aquel que contemplamos. A la imagen de Cristo, Señor, te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a hacer un repaso que podríamos llamar seguiremos un método canónico. En otras palabras, seguiremos el método de ver en las Sagradas Escrituras, en orden de la misma Escritura, las veces que el pacto aparece involucrando siempre el mismo elemento que faculta y hace posible la vida en el pacto eterno, la vida en el nuevo pacto de aquel que cree en la promesa de Dios. ¿Cuál es ese elemento? Vamos a preguntarle entonces al texto bíblico a través de las diferentes manifestaciones del pacto eterno como promesa de Dios para el ser humano, pacto que se estableció entre el Padre y Jesucristo y que se establece, se manifiesta, se confirma por la promesa divina que equivale a un juramento inalterable, que equivale a una promesa unilateral que hace de Dios el responsable de cumplir lo que promete, y solo Dios y solo su gracia garantiza semejante cosa. Vamos a ver cómo se manifiesta este pacto, incluyendo ese elemento siempre, el elemento común que hace posible la vida del nuevo pacto. ¿Cuál es ese elemento? Vamos entonces a preguntarle a las Sagradas Escrituras. En primer lugar, vamos a Génesis capítulo número 3, versículo número 15, que es la primera vez que este pacto
como promesa de redención se insinúa a la historia humana después de la caída del hombre en el jardín del Edén. Génesis capítulo número 3, versículo número 15, la Escritura nos dice lo siguiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál es el mejor lugar en toda la Biblia que permite interpretar este versículo bíblico? Existe en el Nuevo Testamento un lugar que interpreta para nosotros cada detalle de este versículo bíblico, y ese lugar es Apocalipsis capítulo número 12. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo número 12, encontramos en la primera parte, los primeros 4 versículos, todos los elementos de Génesis capítulo número 3, versículo 15, en el sentido en el que Apocalipsis toma los personajes, los motivos literarios de Génesis 3:15 y los interpreta y los incluye en su capítulo número 12. Apocalipsis capítulo 12 presenta una serpiente para nosotros, aquel gran dragón rojo bermejo que se presenta delante de la mujer, otro elemento de Génesis capítulo 3 versículo 15. Y este dragón se presenta delante de la mujer para esperar que dé a luz el hijo varón que ha de regir el trono de Dios con vara de hierro. Y es exactamente lo que dice la palabra de Dios en Génesis 3, versículo 15. La enemistad que Dios promete entre Satanás y la humanidad se traslada a una enemistad entre la simiente de la serpiente, que en Apocalipsis capítulo 12 son el dragón, en otras palabras, específicamente las 7 cabezas y los 10 cuernos, son la simiente de la serpiente de Génesis 3:15. Aquí en Apocalipsis 12 son las 7 cabezas y los 10 cuernos, que son los poderes terrenales que Satanás ha usado y ha levantado para perseguir, para esclavizar el pueblo de Dios, que está representado por la mujer. Y tenemos también el varón que la mujer da a luz, que es arrebatado para el trono de Dios y ha de regir las naciones con vara de hierro. ¿Quién es este varón? Jesucristo, nada más y nada menos el Mesías prometido. Así que en Apocalipsis 12 tenemos todos los elementos de Génesis 3, versículo 15. La pregunta es, ¿cómo desarrolla la enemistad Apocalipsis 12 de Génesis capítulo 3, versículo 15? Muy sencillo. La enemistad es que, de acuerdo con Apocalipsis 12, vamos a leer versículo número 17, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está la enemistad. ¿En qué consiste la enemistad? La enemistad consiste en que Dios es capaz de lograr que su descendencia, su pueblo representado por la mujer, y en Apocalipsis 12 al mismo tiempo incluye un remanente en el tiempo final. Este pueblo, Dios es capaz de colocarlo en total enemistad con el dragón, porque puede lograr Dios que este pueblo guarde los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿En qué consiste entonces la enemistad de Génesis capítulo 3, versículo 15? Dios promete establecer enemistad donde se había formado la paz y la armonía. ¿La paz y la armonía entre quién? Cuando el pecado se introdujo en la tierra, se produjo armonía entre el corazón del hombre y Satanás y sus propósitos. Pero allí donde se estableció armonía por medio del pecado y el hombre se hizo un súbdito de Satanás, siempre listo, siempre presto para seguir sus sugerencias y caer en sus tentaciones, Dios promete enemistad, poder para hacer obediente nuevamente al hombre y restaurarlo a la posición
donde puede volver a obedecer a Dios y a su ley, haciéndose enemigo de nuevo de Satanás, haciendo que este pueblo, Dios lo hace, haciendo que este pueblo pueda guardar sus mandamientos de nuevo como testimonio al mundo y al universo entero que ve el desarrollo de la gran controversia. Génesis capítulo 3, versículo 15. Poder para volver a obedecer a Dios y a su ley es lo que promete la enemistad contenida en ese versículo. Y aquí lo vemos desarrollado en Apocalipsis capítulo número 12. Vamos entonces a hacer un salto y vamos a desplazarnos hasta la experiencia de Abraham. Génesis capítulo número 12, Dios le promete al patriarca que salga de su tierra y de su parentela y él lo hará bendición. Todos los que lo bendijeren serán benditos y en su simiente, como más adelante va a Dios a prometer, serán benditas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán bendecidas en Abraham. Pero pasa un tiempo y Abraham ya se encuentra en Canaán. Sin embargo, la promesa de descendencia no se le ha cumplido. Abraham no tiene hijos y el tiempo está pasando. Y cuando el tiempo pasa, la promesa de la descendencia se pone en peligro. ¿Por qué razón? Porque Abraham pierde cada día más posibilidad de engendrar varón, de engendrar simiente en su vejez, porque se acerca la muerte. Y entonces en Génesis 15, cuando Dios se le aparece de nuevo a Abraham y le promete descendencia, Abraham entonces se atreve a preguntar al Señor: ¿qué es lo que me has de dar, siendo que no tengo descendencia y quien me va a heredar es un damaseno, ni siquiera es mi hijo, llamado Eleazar? Y entonces en ese momento Dios le hace una promesa a Abraham y Abraham cree a Dios y Dios lo incluye en su pacto eterno como beneficiario. Y entonces aquel patriarca que recibiendo la promesa en Génesis 15, fallando en Génesis capítulo número 16, es restituido y restaurado en Génesis 19 y entonces atraviesa su última y más terrible prueba en Génesis capítulo 22, donde ofrece a Isaac como sacrificio, dispuesto a tomar la vida de su hijo, porque Dios quería que él conociera algo. ¿Qué era lo que Dios anhelaba que el patriarca conociera? Esto lo desarrolla y lo resume a la perfección el apóstol Pablo para nosotros en Romanos capítulo número 4 y en Hebreos capítulo número 11. Vamos en primer lugar a Romanos capítulo número 4 y luego vamos a Hebreos capítulo número 11. Vamos a ver lo que dice la Escritura. La Escritura dice así: Romanos capítulo número 4, versículo número 18 en adelante. ¿Qué era lo que Dios anhelaba enseñarle al patriarca Abraham en ocasión de darle a él la promesa del pacto eterno, la promesa del nuevo pacto? ¿Qué era lo que Dios anhelaba que el patriarca conociera? Aquí está. Romanos 4, versículo 18 en adelante. Hablando de Abraham, la Escritura dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Y luego dice: siendo de casi 100 años. O, dice la Reina Valera del 60, o la esterilidad de la matriz de Sara. En realidad, la palabra griega es thanatos, que quiere decir muerte. El versículo diría literalmente en el idioma griego: o la muerte de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, versículo número 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
Entonces, ¿qué era lo que Dios anhelaba enseñarle al patriarca Abraham? Cosa que él aprendió a través del nacimiento milagroso engendrado por el Espíritu, de acuerdo a Gálatas capítulo número 4, cuando Isaac fue engendrado por el Espíritu y no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, fue engendrado por la promesa, fue engendrado por el Espíritu. ¿Qué es lo que el patriarca aprendió? Aprendió que cuando Dios te da una promesa, el poder que garantiza esa promesa es el poder de la resurrección de los muertos, porque si Dios tiene que levantar de los muertos para cumplir su promesa, Dios lo va a hacer. Y eso es lo que el patriarca aprendió y se confirma no solamente por el vencimiento, por la victoria de la palabra divina sobre la muerte de la matriz de Sara y sobre la muerte del cuerpo de Abraham ya como muerto, para darle vida allí donde solo había muerte, sino que el poder de la resurrección que confirma y garantiza la palabra divina que se da en promesa, que se da en juramento, para cumplir la promesa que Dios ha formulado en el discurso que ha dado a Abraham. Esa promesa, ese poder es el poder de la resurrección y se confirma en Hebreos capítulo número 11, versículo número 17 en adelante. La escritura dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué era lo que garantizaba el cumplimiento de la promesa? Cosa en lo cual Abraham creyó en que Dios es capaz de levantar de los muertos si esto es necesario para que cumpla su promesa y la garantice para nosotros. Ahora vamos a trasladarnos a la manifestación del nuevo pacto, del pacto eterno, en ocasión del cautiverio babilónico, de donde Dios prometía restaurar a Israel para gloria suya y plantarlos en la tierra como plantío de justicia de Jehová. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Jeremías capítulo número 31. Mira lo que dice la Escritura en Jeremías capítulo número 31. Aquí usted sabe que en Jeremías 31, versículo número 31 en adelante, se formula la frase nuevo pacto por primera vez en el profetismo hebreo, en la profecía de las Sagradas Escrituras contenida en el Antiguo Testamento. Y dice entonces Jeremías 31, versículos 31 en adelante: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Si nosotros vamos a Jeremías capítulo 32 y leemos el versículo número 40, esta frase nuevo pacto es traducida en el versículo 40 del capítulo 32 como: y haré con ellos pacto eterno. Queriéndonos decir la Biblia que pacto eterno y nuevo pacto es exactamente lo mismo. Entonces dice la Escritura así: no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, si no me acordaré más de su pecado. Esta es la formulación del pacto eterno, del nuevo pacto, en palabras del profeta Jeremías. Y esta promesa de restauración, esta promesa de regeneración, de perdón y de perfecta comunión y acceso a Dios por medio de Cristo, termina con las siguientes palabras en el versículo número 40, hablando de lo que Dios iba a restaurar
como parte de su promesa. Versículo 40 del capítulo 31 termina el profeta Jeremías diciendo: y todo el valle de los cuerpos muertos y de ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Noten qué es lo interesante. Cuando Jeremías promete la restauración del pueblo de Israel, habla acerca de la restauración del valle de los cuerpos muertos. Y noten que no es casualidad, porque cuando la Escritura presenta en palabras de Ezequiel la promesa del nuevo pacto que se encuentra en Jeremías capítulo 33, pero esta vez las presenta en palabras del profeta Ezequiel en el capítulo 36, los versículos 25 en adelante, mira cómo se formula la promesa del nuevo pacto en palabras del profeta Ezequiel. Y mira lo que incluye, atención. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 en adelante. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26 en adelante al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahora mira, ¿quién es el responsable de esta obra? ¿Quién es el que se encarga? ¿Quién es el que promete? ¿Quién es el que obra el milagro de que el pueblo camine en los estatutos, ordenanzas y leyes de la ley eterna de Dios? ¿Quién es el responsable de semejante obra? ¿Quién es el que ejecuta el milagro de la obediencia en su pueblo? Lo hace Dios diciendo, y haré. Después de decir, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, el Señor dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios promete y garantiza la obediencia de su pueblo. Él se encarga de eso. Él la promete y Él la cumple. ¿Y cuál es el agente que la cumple? El Espíritu Santo viviendo en nosotros. Pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos. Es Dios, por medio de la gracia de Cristo, por medio del Espíritu Santo que se ha derramado, quien hace posible el milagro de la obediencia, que es lo que promete la promesa del nuevo pacto, que es exactamente lo mismo que el pacto eterno. Ahora mira lo que incluye. Atención. ¿Cuál es el poder, el elemento que garantiza el cumplimiento de esta promesa? ¿Cuál es el elemento que garantiza que cuando Dios promete que pondrá espíritu dentro de nosotros y hará que andemos en sus mandamientos, lo vaya a cumplir? ¿Qué es lo que garantiza? ¿Tiene suficiente poder Dios para hacerlo? Mira si tiene suficiente poder. Ezequiel 37, después de Ezequiel 36, mira lo que incluye esta promesa. ¿Recuerdas Jeremías 31 que incluía la restauración del valle de los cuerpos muertos? Mira lo que dice Ezequiel capítulo número 37. Versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y ahora mira la pregunta, atención con la pregunta. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Pregunto, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán huesos secos en gran manera, derramados y arrojados sobre el valle? ¿Vivirán esos huesos? ¿Tiene poder Dios para levantar, restaurar y recrear un ejército vivo y dispuesto de huesos secos arrojados en un valle? ¿Tiene poder Dios para hacer eso? ¿Y cuál es ese poder? Oh, mira lo que dice la Escritura. Ezequiel capítulo 37, versículo número 12. ¿Qué significa esta visión? Mira lo que significa. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor.
He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. ¿Cuál es el elemento que garantiza? El poder de la resurrección, el poder de levantar de la tumba por medio de la impartición del Espíritu Santo es lo que garantiza que Dios tenga suficiente poder para facultar una vida nueva y cumplir su promesa del nuevo pacto. Pregunto, ¿se aplica esto a nosotros hoy en día? ¿Qué es lo que enseña la Biblia acerca de lo que Cristo promete a todo aquel que cree? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Vamos a descubrirlo rápidamente en Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo número 5, y vamos a comenzar en el versículo número 19. Atención, Romanos capítulo 5, versículo número 19 en adelante, la Escritura nos dice así. Versículo número 19 de Romanos 5 en adelante. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Todo lo que la Biblia dice que el hombre perdió en Adán, todo, exactamente todo, la Biblia dice que fue rescatado por Cristo Jesús. De tal manera que el ser humano que ha vivido sobre la tierra desde el día de la caída de Adán, atención, no hay ser humano alguno que haya tocado la faz de la tierra y caminado sobre ella que no haya conocido algo de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús todo lo que se perdió en Adán fue rescatado desde el día en que hubo gracia confirmada y manifestada a la humanidad. Tan pronto como hubo pecado, desde el instante en que hubo pecado, Dios rodeó al mundo con gracia y lo entregó en las manos de Cristo, porque Cristo era el sustituto y fiador de la raza humana si ésta era tentada y caía por causa de la tentación satánica, y esta era la promesa del pacto eterno que el Hijo había convenido con el Padre desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra. Ahora mira esto. Atención, versículo número 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué significa entonces esta gracia que nos es dada en Cristo? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol? ¿Qué significa la gracia que nos es dada en Cristo? Significa la gracia abundante, sobreabundante de Dios en Cristo, que Dios excusa, tolera y perdona el pecado hasta el día del fin en medio de su pueblo. ¿Qué significa la gracia? No, la gracia no significa eso. La gracia no solamente significa una actitud bondadosa, infinitamente misericordiosa de nuestro Padre Celestial, que perdona y nos recuerda la falta. La gracia significa también poder que transforma y habilita para vencer cualquier tendencia heredada y cultivada por medio de la impartición del Espíritu Santo. ¿Dice eso la Biblia? Vamos a ver, porque después de Romanos capítulo número 5, versículo 19 al 21, viene exactamente Romanos 6, versículo 1 en adelante. ¿Y qué dice la Escritura? Atención. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Para que haya más gracia, para que la gracia sea gracia, para que Dios muestre su gracia poderosa, su gracia infinita. Debemos seguir pecando, debemos vivir en el pecado para que la gracia sea exaltada, para que el mundo sepa que es por gracia. Debemos seguir pecando hasta el día de la venida de Cristo. Oh,
Oh, la Escritura dice, en ninguna manera, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado. ¿Cómo hace la gracia para hacer posible nuestra muerte al pecado? Mira lo que hace. Atención, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir eso? El día en que Cristo Jesús murió en la cruz, llevaba allí a toda la humanidad para ser reconciliada con Dios en la cruz. De manera que toda la humanidad en Cristo experimentó muerte. De manera que cuando creo en Cristo y soy bautizado, yo mismo soy partícipe de la cruz de Cristo. Yo mismo soy sepultado juntamente con Cristo. Yo soy crucificado juntamente en la cruz de Cristo. ¿Para qué? Mira, ¿para qué? Versículo número 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, aquí está, el poder de la resurrección siempre, desde Génesis 3:15 en adelante, pasando por Abraham, pasando por la promesa de restauración al pueblo de Israel durante el cautiverio babilónico. El poder de la resurrección siempre es lo que garantiza el cumplimiento de la promesa y faculta la vida del nuevo pacto. La Escritura dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Y qué significa esa vida nueva que el poder de Cristo, el poder de la resurrección hace posible para nosotros? ¿Qué es lo que significa? Mira lo que significa. Versículo número 12 y 14. Atención lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo número 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Significa que en el momento en que Cristo resucitó de los muertos, Dios estaba cumpliendo en el medio de la historia la promesa que consuma la eterna promesa del pacto eterno y del nuevo pacto. La promesa de la resurrección que consuma el cumplimiento del pacto eterno, Dios la estaba verificando, realizando en medio de la historia, para que Dios pueda mostrar en medio de la historia que es capaz de cumplir todo lo que el pacto eterno promete, de cumplir y consumar todo lo que el nuevo pacto ofrece. La promesa eterna de la resurrección es ahora cumplida en medio de la historia en Cristo, para que Dios dé testimonio de que es capaz de resucitar de la muerte, y haciendo eso, Dios nos muestra que es capaz de darnos hoy, en el presente, el poder de la resurrección, el poder de una vida nueva, para que el cuerpo mortal nos reine más con sus deseos y pasiones sobre nosotros, pues la gracia nos ha habilitado por el poder de la resurrección de Cristo para vivir una vida nueva en santidad y justicia delante de Dios. Eso es lo que el pacto eterno enseña, promete y garantiza al resucitar a Cristo en medio de la historia, antes de que la historia llegue a su fin. Ahora mira esto. ¿Qué dice la Escritura acerca de ese poder de resucitar que resucitó a Cristo de los muertos? Mira lo que dice la Escritura. Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8, versículo número 9 hasta el versículo número 13, perdón. Romanos 8, versículo 9 en adelante dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, versículo 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y aquí está la promesa bendita y maravillosa de la resurrección para todo aquel que cree.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. De acuerdo con el pasaje, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, resucitó, obró la resurrección en ocasión de la resurrección de Cristo. ¿Quién ejecutó la resurrección de Cristo? El Espíritu de Dios. Ahora mira lo que dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, hará vivo, la palabra griega sopoieo, hará vivo, resucitará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el mismo poder del Espíritu de Dios, la tercera persona de la deidad que habría de venir no con poder modificado, sino en la plenitud del poder divino, como dice el deseado de todas las gentes, página 625, ese mismo poder que resucitó a Cristo, resucita nuestros cuerpos mortales para que no obedezcamos más nunca a la carne, para que no tengamos necesidad de caer en las garras de la carne, sino ser resucitados a una nueva vida por el Espíritu de Cristo, el poder de la resurrección que opera y actúa en nosotros. ¿Dice eso la Escritura? Mira lo que dice el versículo número 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo se hace morir las obras de la carne? Que Gálatas 5:19 en adelante la explica. Enemistades, fornicaciones, lascivias, hechicerías, idolatría, todos los pecados que la Escritura enumera. ¿Cómo se da muerte a las obras de la carne? El poder de la resurrección que resucitó a Cristo, el Espíritu de santidad, el Espíritu de Dios, resucita nuestros cuerpos mortales para que ahora en nuestras vidas y en nuestros cuerpos podamos obedecer no a las pasiones y deseos de la carne, sino al Espíritu de santidad que nos lleva a una nueva vida como promesa maravillosa del pacto eterno. Esto es lo que enseña la Biblia. ¿Lo dice de manera más clara? Oh sí, absolutamente. Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo número 1, versículo número 19 en adelante. ¿Qué es lo que el apóstol le pide a Dios que le dé a los efesios? El apóstol le pide que alumbre los ojos del entendimiento de los efesios, que alumbre el entendimiento de ellos en el conocimiento de Dios, para que teniendo espíritu de revelación y conocimiento en el conocer de Dios, sean plenamente capaces de comprender y conocer cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado, cuáles las riquezas de gloria que Él tiene en los santos y cuál, versículo 19, y cuál es la supereminente. La palabra supereminente en griego es la palabra hiperbalon, de donde sacamos la palabra castellana hipérbole, que quiere decir exageración. El apóstol está diciendo, y que sepáis cuál es la exagerada grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuál poder? ¿Cuál poder está disponible para nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál fuerza? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Para todo aquel que cree en Cristo está disponible el poder de la resurrección, para que en este poder podamos experimentar la victoria sobre las pasiones y deseos de la carne, la victoria sobre las tendencias heredadas y cultivadas, y el Espíritu perfeccione el carácter de Cristo en su pueblo, y así Dios sea mostrado poderoso, glorioso y lleno de gracia poderosa delante de todo el universo. He aquí el elemento que garantiza y cumple toda promesa de Dios. El poder que Dios tiene para cumplir su palabra, el poder que Dios tiene para cumplir su promesa de obediencia en el nuevo pacto, el poder que Dios tiene para garantizar lo que promete, es el poder que resucita a los muertos. He aquí el poder que está disponible para usted y para mí. Enseña y confirma eso el espíritu de profecía. Terminamos con dos citas. Dice así la palabra inspirada de la mensajera del Señor lo siguiente. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a leer: deseado de todas las gentes, deseado de todas las gentes,
página número 352, deseado de todas las gentes, página 352, cita que aparece en la lección de esta semana. Dice así la inspiración: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y Jesús dijo: yo los resucitaré en el día postrero. Cristo se hizo carne con nosotros, a fin de que pudiésemos ser espíritu con Él. En virtud de esta unión, ¿qué unión? De nuestra humanidad con su naturaleza divina, de mi humanidad con su espíritu. Atención, en virtud de esta unión hemos de salir de la tumba. ¿En virtud de qué unión? En virtud de la unión de la humanidad nuestra con la divinidad de Cristo, en virtud de la unión de nosotros con el Santo Espíritu de Dios, hemos de salir de la tumba. Y ahora dice así: no simplemente como manifestación del poder de Cristo, sino porque por la fe su vida ha llegado a ser la nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y les reciben en el corazón tienen vida eterna. ¿Y qué dice? Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna. ¿Por qué? Porque ese Espíritu es el poder de la resurrección que garantiza que Dios puede levantar de los muertos para cumplir su promesa. Mira lo que él dice. Página número 180 del deseado de todas las gentes. Mira cómo se establece de manera absolutamente clara en comparación con la cita anterior lo que dice las palabras de la inspiración acá. Dice así: vendrá ahora y ahora es, está citando la hermana White, Juan capítulo 5 versículo 24 en adelante. Vendrá ahora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Atención. Los fariseos creían en la resurrección. Cristo les dice que ya está entre ellos el poder que da vida a los muertos y que han de contemplar su manifestación. ¿Qué era lo que ya estaba en medio de ellos? El poder que da vida ¿a quién? A los muertos. ¿Y cuál era ese poder? El poder del Espíritu que moraba en Cristo. Y ahora mira lo que dice la cita. Este mismo poder de resucitar es el que da vida al alma que está muerta en delitos y pecados. Ese espíritu de vida en Cristo Jesús, la virtud de su resurrección, libra a los hombres de la ley del pecado y de la muerte. El dominio del mal es quebrantado y por la fe el alma es guardada ¿de qué? De pecado. Ahora mira cómo termina. El que abre su corazón al Espíritu de Cristo llega a participar de ese gran poder que sacará su cuerpo de la tumba. Y ahora, queridos hermanos, la pregunta se pone sobre la mesa. ¿Es capaz Dios de resucitar a los muertos y sacarlos del sepulcro, renovados y vivos, sí o no? Dios es capaz. Pregunto, si ese poder por el cual puede resucitar a los cuerpos muertos, si ese poder por cual puede restaurar los huesos que ya son secos y cenizas sobre el polvo de la tierra, si ese poder de resucitar es capaz de levantar de la muerte y revertirla para presentar un ejército vivo delante de Dios en el día de la resurrección, si ese poder de Dios es capaz de hacer eso, y ese poder está disponible para nosotros hoy por medio de la impartición del Espíritu Santo, si el poder que resucitará a los muertos en el día de la resurrección, en el día de la venida de Cristo, ya se nos ha dado por el Espíritu Santo, podrá el Espíritu Santo resucitar nuestras vidas muertas en delitos y pecados y poner la vida de Cristo en nosotros para que el Espíritu de santidad pueda dominar los deseos de la carne en pasiones y deseos y pueda darnos una vida nueva conforme a la voluntad de Dios, conforme a la promesa del pacto eterno. Puede el Dios que resucitará mi cuerpo en el día de la venida de Cristo resucitarme hoy para vivir una vida santa sin necesidad de obedecer más a la carne con sus deseos y pasiones. ¿Puede Dios hacer eso? Esa es la gran pregunta. Si Dios es capaz y usted y yo podemos creer en ese poder, Dios hará realidad en su vida
y en la mía el poder del pacto nuevo, del pacto eterno, su promesa eterna de hacerlo a usted obediente por el poder de la gracia de Cristo, por el poder de la resurrección, por el poder del Espíritu, que puede renovar su mente y corazón, escribiendo la eterna voluntad del Padre allí, para que todo lo que se viva en nuestra carne sea la vida de Cristo que Él pudo vivir en nuestra carne. Habiendo dicho esto, y esperando que usted crea, que usted acepte el poder maravilloso de la resurrección hoy para vivir la vida del nuevo pacto, anhelando que usted crezca en el conocimiento de Dios por medio de la gracia de Cristo, se despide de usted en esta hora su servidor Manuel Ospino, diciéndole: nos vemos el sábado, por última vez, descansamos el trimestre y pronto volvemos de nuevo en vivo, sábado a las 8 de la mañana. Bendiciones. Chao, chao.